saludable para ustedes? ¿Qué es? Cumplir con todas las comidas del día que tengan los nutrientes necesarios. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? Bueno, si pueden ir haciendo trampa, lo pueden ir leyendo. Cuando hablamos de una alimentación saludable, nos referimos a, ¿va a ser saludable? Si incorporamos todos los grupos de alimentos, que ya los vamos a ver, ¿sí? Va a ser saludable si incorporamos agua todos los días. Va a ser saludable si es consciente, si nosotros sabemos qué es lo que estamos comiendo, ¿sí? Si nosotros pensamos y miramos, no comemos porque sí. Y también va a ser saludable y adecuada para cada momento biológico, ¿sí? Los niños no comen lo mismo que los adolescentes, en la vejez hay diferentes formas de preparación, en el embarazo hay que tener recomendaciones que por ahí una persona sana, por ejemplo el alcohol, una persona sana, ¿sí? Que no esté embarazada, por ejemplo nosotras, puede consumir alcohol siempre con cuidado, más ustedes tengan cuidado, ¿sí? Pero una embarazada no está recomendado, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que la alimentación saludable debe ser adecuada para cada momento biológico por el que estamos transitando, ¿sí? Bien, yo les hablé de grupos de alimentos. En Argentina, nosotros obviamente que tenemos un consenso, ¿sí? Y generaron la gráfica de la alimentación saludable. Antes, ¿se acuerdan? No sé si ustedes vieron en el colegio, en la escuela, que antes existía la pirámide nutricional. ¿Alguna vez la vieron? Sí. Bien. Después esa pirámide fue evolucionando y era un óvulo, ¿sí? El óvulo de la alimentación. Y ahora tenemos la gráfica de la alimentación saludable, ¿sí? Fue cambiando, fue progresando con el tiempo, porque por ahí la otra no era muy clara, era más difícil de entender, y ahora tenemos esta gráfica de alimentación saludable, ¿sí? ¿Qué significa? Y ahora la vamos a ver con detenimiento. Nos recomiendan que para tener una alimentación saludable debemos consumir frutas y verduras, ¿sí? Miren ustedes, y ya vamos a ver, la diferencia de las cantidades o de las porciones que se recomiendan por día. Tenemos frutas y verduras. Casi la mitad del día, digamos, del plato, llevamos frutas y verduras. Tenemos legumbres, cereales, pan, pero vieron cómo va cambiando el tamaño, ¿sí? Es decir, que en el día se recomienda que se consuman más frutas y verduras que este grupo de alimentos. También tenemos leche, yogur y queso, ¿sí? Tenemos carnes y huevos. Tenemos aceite, frutas secas y semillas, ¿sí? Y como más pequeño, todos aquellos alimentos que son de consumo ocasional, como dulces y grasas, ¿sí? Y en el centro siempre debemos tener en cuenta el consumo hídrico, el consumo de agua, ¿sí? A su vez, para la alimentación saludable debemos realizar actividad física, importante, y disminuir el consumo de sal. Esta gráfica se fue creando, acá en Argentina se hacen las ENIS, que son las encuestas sobre nutrición y dietética, ¿sí? Entonces de ahí, desde estos resultados, vamos formando estas gráficas saludables. Entonces, antes se veía que el consumo de grasas y dulces no era tan problemático como ahora. Por eso es que ha ido cambiando y lo van achicando, ¿sí? Lo van siempre achicando. Ahora vamos a ver los grupos, los diferentes grupos que forman parte de esa gráfica, ¿sí? El primer grupo que tenemos, y el más grande como vimos, es el de frutas y verduras. ¿Qué nos aportan las frutas y verduras? Vitaminas, ¿qué más? Depende qué, pero es muy poquita la cantidad, ¿sí? ¿Qué más? Nos aportan fibra, nos aportan agua, vitaminas y minerales, ¿sí? ¿Qué se recomienda? Se recomienda consumir al menos 5 porciones por día entre frutas y verduras, ¿sí? Y también siempre se recomienda elegir aquellas que sean de estación. ¿Por qué? Porque van a ser más baratas y porque van a ser más ricas, ¿sí? Y también siempre elegir variedad. Eso es lo que nos recomiendan para el primer grupo de alimentos, ¿sí? Frutas y verduras. Al menos 5 porciones. Ya vamos a ver también más adelante qué significa 5 porciones o cómo lo podemos o cómo lo distribuyen ellos
para que nosotros podamos también hacerlo, ¿sí? Ponerlo en práctica. Ese es el primer grupo. El segundo grupo se refiere a los cereales, las legumbres y los tubérculos, ¿sí? ¿Qué incorporamos acá? Fideo, arroz, polentas, cereales de desayuno, avena, trigo, pan, galletitas, todo esto en el segundo grupo de alimentos. ¿Y qué nos aportan? ¿Qué nos aportan? Principalmente energía, por los hidratos de carbono que tienen. Pero también nos aportan fibra, por ejemplo las legumbres. Las legumbres tienen buena cantidad de fibra. También, por ejemplo, si consumimos legumbres nos aporta hierro, ¿sí? Y vitaminas del complejo B, importante para aquellos, ¿sí?, que por ahí no consumen, no ingieren legumbres, ¿sí?, o cereales, que empiecen a incorporarlos, ¿sí? ¿Cuánto se recomiendan? 4 porciones diarias, ¿sí? Y no me digan, ¡ay, pero las legumbres no me gustan! O las consumo de vez en cuando. No solamente legumbres, sino cereales integrales, pan integral. Entonces en el día esas porciones ya las vamos cumpliendo, ¿sí? Y también siempre preferir aquellas que sean integrales, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Alguien incorpora en su plato diario de lo que viene hablando el licenciado? Sí, esa era la pregunta de cuando terminábamos Algunos los grupos, de Se ve qué. reflejado hasta ahora, si yo consumo fruta, consumo cereales. Levanten la mano. Depende del si día. no. Sí, ¿qué grupos incorporamos? Integrales no. Integrales no. Bien. ¿Qué más? Incorporo todo. Porque tengo una nutrición por la diabetes. Ah, muy bien. Incorporar todo, sí, sí. Muy bien. Bueno, después vamos a hablar de eso. ¿Sí? Bien. El tercer grupo, leche, yogures y queso. ¿Qué es lo que más aportan? Proteína. Proteínas, calcio, bien, y vitaminas. ¿Sí? También algunos, por ejemplo, vienen leches fortificadas con hierro, ¿sí? O también vienen deslactosadas. ¿Y qué se recomienda? Siempre elegir lácteos descremados, ¿sí? Y consumir 3 porciones al día. ¿Consumen lácteos? Cuando se levantan, ¿ustedes desayunan? ¿Sí? Me levanto a la 1. Claro, hay que hacer un esfuerzo. ¿Sí? 1:30, Javi. Bien, bien. Se levanta y se acuesta dormido para venir al colegio, no, se acuesta para un vestido para levantarse y venir al colegio, no. Claro, básicamente. Bueno, el cuarto grupo es carnes y huevos, ¿sí? ¿Qué nos aportan? Hierro, ¿qué más? Proteína. Proteína de alto valor biológico, muy bien. Y bueno, importante que no es solamente carne, vaca y pollo, pescado también tienen ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo no genera. Entonces, si los incorporamos, estamos ayudando al organismo y son grasas saludables, ¿sí? Las que aportan. Siempre se recomienda elegir cortes que sean magros, es decir, que tengan poca cantidad de grasa o nada, ¿sí? Siempre y cuando tengan grasa visible, retirarlas antes de cocinarlas. Siempre evitar frituras y se recomienda incorporar de 1 a 2 porciones diarias, ¿sí? No es el que come carne en la mañana, en la noche, en la tarde, todos los días. Hay que disminuir un poco el consumo, ¿sí?, de carnes y cuando se elijan, elegir aquellas que tengan poca cantidad de grasa, ¿sí? Bien. Grupo número 5. Y este también me van a decir, si les pregunto, frutos secos, semillas, ¿alguien consume? ¿Les gusta? Bien. Son grasas buenas, según lo que dicen. Bien. Tienen grasas saludables. Bien. ¿Qué más? ¿Semillas alguien consume? Bueno, las semillas, si nosotros las remojamos, es decir, que ablandamos la cáscara, adentro tienen ácidos grasos saludables, es decir, que los podemos aprovechar. Si las consumimos tal como están, nos sirve como fibra, porque nuestro organismo no está capacitado para romper esa cáscara dura. Si nosotros las remojamos, es decir, que las activamos, aprovechamos también el ácido graso que está adentro.
una diferenciación. Si las consumimos tal cual están, nos sirve como fibra. Si las remojamos, aprovechamos el ácido graso. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos aportan? Ya dijimos, grasas de buena calidad, vitaminas y fibra en los casos de semillas y frutos secos. ¿Sí? ¿Cuánto se recomienda? Se recomienda consumir 2 porciones diarias. Se recomienda siempre que este aceite que dijimos sea crudo, es decir, por ejemplo, que se lo agregamos a una ensalada y que no sea frito. ¿Sí? Y siempre aquellos frutos secos que vengan con sal, evitarlos. ¿Sí? Bien. Y nos vamos al último grupo, y que como verán, esta diapositiva está en color rojo porque es el que tenemos que prestar atención y cuidado. Son aquellos alimentos, ¿sí?, que tienen exceso de grasa, exceso de sodio, exceso de azúcar, ¿sí? Entonces, su consumo se recomienda ocasionalmente. Por ejemplo, golosinas, gaseosas. Yo lo que le digo primero es, yo no estoy demonizando ningún alimento, sino que se recomienda que su consumo sea esporádico, ocasionalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque predisponen a enfermedades como sobrepeso, obesidad, diabetes, ¿sí? Sí, dicen. Entonces hay que tener cuidado con estos alimentos, ¿sí? A largo plazo nos perjudican. Y a corto plazo también, si los consumimos siempre y nos hacemos un análisis de sangre, por ahí nos puede decir qué pasó acá, ¿sí? Porque nosotros decimos, aparentemente no tenemos nada, pero cuando nos vamos a hacer un laboratorio, ahí vemos si hay algo que nos está afectando o no. Por eso es siempre recomendable hacer chequeos, ¿sí? Hacer un chequeo una vez por año, ¿sí? Está bueno para saber cómo estamos internamente. Así que los que no se hacen hace años, está bueno que lo pongamos en práctica. Todos los años un control anual, ¿sí? Bien. Entonces, ¿quién hace de acá las 4 comidas diarias? Desayuno, almuerzo, merienda, cena. Bien. Levante ¡Qué la mano, ¿eh? pocos! Levante la mano que se vea. Levante la mano, a ver. Muy pocos los que hacen las 4 comidas. ¿Alguien no las hace por algo en específico? Porque lleva algún tipo de dieta, porque Se levanta tarde. se levanta tarde, comen a cualquier horario y cualquier cosa, entonces no le da hambre. Bien. Aparte, los flojeros de ir a comprar. Cómete cocido con galletita de agua y listo. Bueno, está bueno que pongamos en práctica la buena alimentación. Me parece que para desayunar hay que levantarse en la mañana. Sí, claramente. Claramente hay que levantarse, hay que El año que viene esmerarse. lo pongo en práctica. el año que viene. Y el año que viene no te va a quedar antes si te vas. Pero está bueno que pongamos en práctica, hacer por lo menos las 4 comidas diarias. ¿Sí? Nos aportan todos los nutrientes que necesitamos en el día a día. Como lo que ya hablamos. Licenciada, ¿y ¿Sí? generalmente qué consumen? Digamos, ¿es almuerzo, media tarde y cena? ¿O cómo están? Almuerzo y cena. Y yo creo que doble merienda. Doble merienda, la tarde. Como todo el día, pero todo el día. Como siempre antes del gimnasio, pues salgo, como para irme por el bar. ¿Y qué ¿Y qué consumen? comes? Claro, ¿qué comes? Y por ejemplo, antes del gimnasio, así se hace un mate cocido, o se hace tostar con huevo revuelto a veces. Cuando tengo ganas, si no, no. Por lo general en la Por semana. lo general, se merienda bien. Bien. ¿Y el desayuno no? ¿Por qué? Nada. ¿Y almuerzo? Almuerzo, nada, eso no me fijo, no. Pero almorzás, digamos. Sí, sí, ¿Y Bien. cena? también. Estaría bueno que implementen las 4 comidas y vas a ver cómo repercute en el rendimiento también de la actividad física, porque uno no se da cuenta de su rendimiento si puede mejorar con una buena alimentación. ¿Sí? Entonces está bueno decir, bueno, a ver, una semana pruebo y me fijo el rendimiento más, quizás con una semana es poco, ¿no? Pero probar el rendimiento también. Y sumado a eso, digamos, la carga horaria que usted tiene en el día a día, Claro. si le suma educación física en la mañana, Sí. el colegio, como es que esté sentado, tiene un consumo alto de energía, porque de concentración, de estar 5 horas, 6 horas estudiando o prestando atención, más se van al gimnasio y otros van, después del gimnasio se van a práctica deportiva, fútbol, básquet, o
o se juntan a jugar al fútbol y hay un gran consumo de energía. Es decir, es más, con las 4 comidas tampoco estaría alcanzando. Claro. Y si sería lo las básico. hacen, pero pocos en nutrientes, tampoco. A ver si muy bien. Bueno, Sí, hay Juan. que preocuparse, Paquito. No, que yo, por ejemplo, desayuno muy de vez en cuando, pero si no, el almuerzo y la cena así, y la merienda también, pero el almuerzo y la cena sin sal. Sin sal. Bien, Sí, porque yo soy hipertensión, entonces buenísimo. hace tiempo no nos acostumbramos a comer sin sal. Y la dieta es siempre, digamos, verdura, todo eso. ¿Y cómo era tu nombre? Conforme. Juan Pablo. Ah, los dos A ver, Juan Pablo. profe, Contanos cómo es, contale a los chicos, bueno, no sé si saben, pero por ahí todos no. ¿Cómo es tu alimentación? ¿Cómo Yo como 4 comidas las 4 comidas? y 2 colaciones. 2 colaciones. Bien. ¿Sos insulina dependiente? Bien. ¿Y qué te fijas cuando vas a consumir? ¿Lo vas a comer? ¿Qué es lo primero que miras? Que no tenga harina. Ajá. Bueno, lo primero que se fija en ese caso sería los hidratos de carbono. Sí, los hidratos de carbono tienen que ser en las comidas menos de 60. Bien, menos de Y 60 gramos. sería más cocido y merienda serían menos de 40. Bien. O sea que en su caso debe contabilizar bien para poder inyectarse la insulina. ¿Sí? Está buena tu experiencia. Bueno, ¿alguien más que nos quiere contar? ¿Alguien más? O alguna situación, conozco a algunos que hacen deporte. No, conozco porque sé que andan en el gimnasio, en la cancha de básquet por ahí. Yo pregunto, ¿cómo se sienten al final de la jornada? Digamos, ¿qué síntoma tiene a nivel corporal? ¿Están cansados? ¿Cómo termina a las 11:30, que algunos entrenan hasta las 11:30 o hasta las 12? ¿Cómo terminan en el día? Bueno, al principio al gimnasio y a básquet. Bien. Me sentía cansado porque no tenía todo el día y bueno, un tío también nutricionista le pedí una dieta y ahí me aumentó los nutrientes, tipo la Bien. comida, los carbohidratos, todo para aumentar el gasto de energía que tenía y ahí sí se nota mucho la diferencia. Se nota la diferencia, Pero sí. mucho. Bien. Rendís más, te cansas menos. Y estás más activo, más Sí. vital, o llegas tan cansado. Y también controlar 8 horas de descanso. Pues, Totalmente. Son los 3 pilares para una vida saludable y bueno, y más se hacen actividad física de esa índole, ¿sí? Bueno, entonces yo les dije de porciones y demás, qué es lo que se recomienda y ahora vamos a ver qué nos dicen, qué nos sigue diciendo la guía alimentaria argentina. Y se los voy a leer de acá porque recomienda cómo distribuimos los alimentos a lo largo de un día, porque se acuerda que hablamos de porciones, pero ahora lo ponemos en un ejemplo. Se recomienda siempre comenzar el día bebiendo un vaso de agua. Ya vamos a ver también las recomendaciones. Se recomiendan 8 vasos por día o 2 litros de agua, ¿sí? Entonces nos levantamos, tomamos agua. En el desayuno incorporamos una porción de los lácteos, leche, yogur o queso, según lo que ustedes les guste. Una fruta fresca. Incorporamos, ¿se acuerdan que eran 5 porciones de fruta? Bueno, ya tenemos ahí una, al igual que el lácteo. Y una porción de pan o cereales preferentemente integrales. Entonces ahí ya incorporamos otra porción del grupo número 2, que era de los cereales, ¿sí? Entonces ahí vamos cumpliendo con la cantidad de porciones que nos indica la guía alimentaria, ¿sí? Después, en el almuerzo nos recomiendan siempre acompañarlo con agua y se recomienda incorporar frutas, ¿sí? Como postre, verduras, la mitad del plato siempre queda verdura. Cuando yo veo un plato veo verduras, no son las últimas que quedan, no. Lo primero que tengo que ver de un plato son verduras, ¿sí? Porción de aceite que le podemos poner, ya sea un puré, a unas verduras hervidas, a unas verduras frescas, ¿sí? Y la porción de proteínas que puede ser carne o huevo. Vieron que dicen o y no dicen y. ¿Por qué? Porque si sobrecargamos
a nuestro organismo con proteínas, también después interfiere con el riñón, ¿sí? Entonces, el consumo de proteínas debe ser adecuado. Entonces ahí ya incorporamos estos grupos de alimentos, vamos cumpliendo con las porciones. También nos dicen, acá arriba, actividad física, 30 minutos por día, acuérdense que esto es diario, ¿sí? O fraccionado, por ejemplo, si no van todos los días, van 4 veces a la semana, 1 hora, pero ir cumpliendo con la cantidad de actividad física. No sé cuántos días vienen acá. 2 veces a la semana, una hora. Bien, 1 hora, ya tienen 2 veces a la semana. Cuando esté bien. Integrales, la avena sirve. Sí, avena, pueden ser cereales integrales, puede ser pan integral, ¿sí? También sí, con harina de trigo u otras harinas, pueden ser harinas de semilla, también incorporamos ahí fibra. O puede ser harina integral, ¿sí? Bien. Y también nos recomienda ahí estar hidratado, ¿sí? Dice beber 2 vasos de agua antes, durante y o después de la actividad física. También eso va a depender de la actividad física que hagan, ¿sí? Siempre cuando vengan a educación física, tráiganse la botellita de agua, ¿sí? Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Ahora vamos a ver la otra parte de la guía alimentaria. Merienda, porción de lácteo, porción de pan o cereales integrales, ¿sí? Y porción de frutas secas. Era la última parte, ¿sí? Y lo ven acá, aceite, frutas secas y semillas. Y en la cena, verduras de nuevo, cereales, porque ya en la otra habíamos consumido proteínas. Entonces acá se recomienda cereales, legumbres, ese grupo que habíamos hablado. Cereales, legumbres, papa, batata, choclo, mandioca. Por ejemplo, se me ocurre que al mediodía comamos una ensalada con un bife, una milanesa, y a la noche un arroz integral con verduras salteadas o con verduras, con una ensaladita, ¿sí? Entonces ahí incorporamos todos los grupos de alimentos. Porción de aceite. Siempre, obviamente, ya lo de la fritura ya lo hablamos, evitar siempre al horno, hervido o a la plancha, ¿sí? Y una fruta fresca. Entonces así ya cumplimos con todos los nutrientes que nos dice y los alimentos que nos dicen la guía alimentaria, ¿sí? El consumo de fideo, por ahí Sí. que es muy común en los hogares, ¿cómo sería la proporción diaria? Yo siempre recomiendo, ustedes imagínense un plato. La mitad del plato, ¿sí? La mitad del plato serían vegetales. 1/4 proteínas. Y 1/4 hidrato de carbono, que sería el arroz, que sería el fideo, ¿sí? Que sería la polenta. Es decir, que cuando lo primero que vemos en el plato no sea el fideo, sino que sea las verduras acompañado con fideo, ¿sí? Porque tienen muchos hidratos de carbono. Y si bien son necesarios, por lo general los comemos en exceso. Por eso la recomendación es mitad del plato de verduras, 1/4 de hidrato de carbono, que sería fideo, arroz, polenta, y 1/4 de proteína. ¿Sí? Bien. ¿Algo más? ¿No? Bien. Y ahora vamos a ver por qué es importante la hidratación, y más si hacemos actividad física. Perdón, Belén. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta de lo anterior que quieran hacer ahora? ¿O duda? ¿O lo que sea? Sí. Bien, ¿por qué es importante? Los músculos están constituidos por agua, también nos ayuda a absorber nutrientes, el agua, ¿sí? Es el principal componente de la sangre y permite la eliminación de toxinas. Entonces es importante estar hidratados. Hay más ejemplos, pero bueno, los fuimos simplificando para este caso. Entonces, es importante la hidratación por estos cuatro problemas. No son problemas. Para estos 4 ítems, ¿sí? ¿Y cuánto se recomienda de agua? De 2 a 2,5 litros por día. O lo que es lo mismo, 8 vasos, ¿sí? No tomar agua tan fría, porque le hacemos un choque de temperaturas al cuerpo. Acuérdense que nuestra temperatura es 36 grados. Si tomamos agua muy fría, hacemos un choque de temperatura, ¿sí? Siempre beber regularmente agua antes de tener sed, porque cuando ya tenemos sed, ya el cuerpo empieza con deshidratación, ¿sí?
Y también tengamos en cuenta que el 20% del agua que consumimos también lo podemos hacer mediante hay alimentos, por ejemplo frutas y verduras como dijimos, que tienen agua, o sea que también nos incorporamos ahí el agua. Pero se recomienda agua pura, siempre. Es decir, antes de elegir gaseosas o jugos, tomemos agua pura. Las células necesitan agua, necesitan hidratarse. Entonces se recomienda el consumo de agua pura. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Y después vamos con esta parte, con la última. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Tienen alguna duda? ¿Toman agua? ¿Toman gaseosa? Agua. Dicen que el agua en exceso es mala para la salud, por eso se recomienda. Totalmente, por eso se recomienda hasta 2 litros, ¿sí? Porque nosotros, si tomamos más de 2 litros, nos sobrehidratamos, sobrecargamos al riñón también, quien es el que filtra el agua, ¿sí? Entonces, todo en exceso nos hace mal. ¿Cómo hacemos con el consumo del alcohol? Consumo de alcohol. ¿Cómo estamos por acá? Hoy está frío, me tomo un trago de whisky antes de venir al colegio. ¿Mucho? Cada día menos. Bueno, siempre se recomienda disminuir. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene calorías y se consideran calorías vacías. ¿Por qué? Porque no nos aportan nada más que calorías. ¿Sí? No tiene ningún nutriente. Son calorías. Por ejemplo, 1 gramo de hidrato de carbono nos aporta 4 kilocalorías. Y el alcohol nos aporta 7 kilocalorías. Las grasas 9 kilocalorías. Es decir, que entre los dos, entre los hidratos de carbono y las grasas, ahí nos encontramos con el alcohol. O sea que aporta mucho. Si nosotros estamos buscando buen rendimiento, o por ejemplo, bajar de peso, o por ejemplo, mantenernos saludables, tengamos en cuenta si lo consumimos, ¿sí? Y reducimos, obviamente, al máximo, lo que se pueda. ¿O no? Tal cual. Y el consumo de alcohol fija las grasas en Bien. nuestro organismo. Que por ahí después, cuando uno quiere quemar esas grasas a través de la actividad física, se hace mucho más difícil. Totalmente. Entonces, como dice la licenciada, todo en exceso hace mal. Todo en exceso hace mal. Tenemos que adoptar una conducta lo más saludable que se pueda, ¿sí? No tan solo para el rendimiento deportivo, No sino para la vida. para la vida diaria, Sí. ¿sí? Siempre hay permitidos, pero ¿cuándo vamos a permitir? ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? Claro. ¿Cuánto? Y de esa manera vamos a evitar también enfermedades como que se nombró la diabetes, que nombró la licenciada, ¿sí? Obesidad. Sí, sobrepeso, obesidad. No, que yo veo gente que no se está obsesionada con no comer grasa, 0 grasa. Y Exacto. se puede también tomar porque puedes implementar grasas vegetales, como la pasta, todas esas grasas. que son más Exactamente. saludables, como las vacunas, todo eso. También toda obsesión hace mal. Lo que hoy hacemos son recomendaciones, ¿sí? Nosotros necesitamos tanto de las grasas, de los hidratos de carbono y de las proteínas, de los 3. Pero hay que ver cuánto y cuál. O sea, siempre hay que ver la cantidad y la calidad, ¿sí? Las grasas son necesarias. Las proteínas también nos ayudan con el músculo, por ejemplo. Que ustedes siempre por lo general adolescentes o jóvenes cuando van a consulta, yo quiero aumentar la masa muscular. Y muchos dicen, solamente consumo proteína, nada de hidrato de carbono. Y eso también está mal, ¿sí? Hay que tener un equilibrio, una alimentación armoniosa. Y todo va acompañado de qué tipo de actividad o ejercicio físico voy a hacer. Si yo voy a hacer algo, llevo al gimnasio, levantamiento de pesa, y voy a necesitar ciertas calorías, ciertos nutrientes para tener mejor rendimiento. Si yo voy al gimnasio y hago aeróbico, bicicleta o un baile, y voy a necesitar otros nutrientes que me aporten la parte aeróbica. Totalmente. Entonces, de acuerdo a lo que se realice, vamos fortaleciendo, ¿no?, ese plato día a día de nutrición. Totalmente. Sí, obviamente que acá estamos haciendo recomendaciones generales, ¿sí? Porque después para cada deporte se verá qué tipo de alimentación lleva cada una, ¿sí? Porque no es lo mismo un físico-culturista, ¿sí?, que alguien que sale a caminar. No es lo mismo, son totalmente... Y todo tiene que ver también
con la vida diaria. ¿Cuánto tiempo trabajan? ¿Cuánto tiempo en el Todo colegio? está relacionado. ¿Cuánto tiempo duermo, descanso de noche? Todo está ¿Cuál es el tiempo libre que tengo para hacer la actividad? ¿En qué horario? Porque también a nivel hormonal, No es lo mismo hacer a las 7 de la mañana que a las que a las 8 de la de la tarde. noche. Entonces, todo nuestro cuerpo es tan perfecto porque está todo coordinado, y esto de la alimentación es tan importante para la actividad física como para cualquier actividad diaria que hagan ustedes, porque necesitan alimentarse. Totalmente. Entonces eso también le va hasta cambiar el nivel del humor del día también. Hay días que me levanto con el pie izquierdo y a lo mejor me falta algún nutriente, me falta energía que no está llegando al cerebro y no me está haciendo bien en las relaciones sociales. Por lo general, cuando yo me enojo, como y ya estoy de buen humor. Y bueno, está todo relacionado. Es que sí, totalmente. También comer, y depende qué es lo que comemos, nos puede generar placer y eso nos hace de liberación de hormonas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta la alimentación. Tengo muchos pacientes que van y me dicen, cuando empiezo con la alimentación saludable, empiezo a comer mejor, empiezo a respetar las comidas, me cambia todo, me cambia el humor, me levanto bien, puedo hacer las actividades diarias. Y antes dice no podía hacer nada. Bueno, es lo que pasa, es lo que pasa la poca cantidad de nutrientes que consumimos o la mala calidad, ¿sí? Como último, y también esto es en base a experiencia en el consultorio, tengo algunos mitos sobre la alimentación y deporte, que ya lo vamos a ver, que seguro te preguntan mucho, y es, me saben decir, siempre que, bueno, por ejemplo, siempre que hago bebidas, siempre que hago deportes, debo tomar bebidas isotónicas, que son las bebidas que tienen, por ejemplo, el Gatorade, el Powerade, ¿sí? Y eso va a depender, como hablamos, del tipo de actividad física que vamos a hacer. Y yo siempre les recomiendo, las bebidas isotónicas son las que tienen sodio, son las que tienen glucosa, ¿sí? Que son las que tomamos, nos damos cuenta que es salado. Bueno, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos actividad física y liberamos sudor, vieron que el sudor es salado. Bueno, porque se elimina el sodio. Pero esto va a depender, las bebidas isotónicas, las voy a tener que tomar o no, depende del tipo de actividad física, ¿sí? Si nosotros venimos y hacemos un tipo de actividad física, por ejemplo, gimnasio, no es necesario decir, ay, tengo que salir y comprarme una de estas bebidas. Con tomar agua es suficiente. Hasta el clima influye. Si es Totalmente. caluroso, si hace frío, Totalmente. eso también influye. Entonces, ¿siempre debo tomar bebidas? No, con que nos hidratemos está bien, con que tomemos agua está bien. Va a depender del tipo de actividad física que hagamos, ¿sí? En este caso, cuando venimos acá a gimnasia, como que tal de venir con una botellita de agua, está bien, ¿sí? Otra de las cosas que preguntan es, él hace deportes, entonces puede comer de todo. Y estamos hablando de lo mismo. Podemos comer todo siempre y cuando respetemos las 4 comidas, incorporemos los nutrientes, ¿sí? No es que yo hago actividad física y me como todo. Siempre alimentación saludable y balanceada, ¿sí? O también dicen, él debe hacer deporte, seguro que vive lechuga, por eso está flaco. No, un deportista, o sea, una persona que hace todos los días actividad física, 2 horas o más, tiene que alimentarse bien para poder gastar esa energía y rendir, ¿sí? Entonces no es lo mismo de decir, son estas dos cosas, son diferentes, pero te lo dicen, solo comen lechuga. No comen lechuga, tienen que poder comer y alimentarse bien para poder hacer la actividad física y rendir, ¿sí? Después también saben decir que, yo hago actividad física, voy al gimnasio y me compro una proteína, o van al gimnasio y les dicen, tomen esta proteína, porque si no toman esta proteína no van a hacer actividad física, no van a rendir. Y no, si nosotros la incorporamos día a día, ¿sí? Con la alimentación y como hablamos con los grupos de alimentos, vamos a obtener la proteína. Si hacemos un tipo de actividad física excesiva y demás, bueno, ahí valoramos la cantidad de proteínas que ingerimos con los alimentos y si falta, suplementamos. Pero no siempre vamos a tener que incorporar o comprar esas proteínas que también son bastante caras. Son caras. Todo depende, chicos, qué tipo de actividad o trabajo voy a hacer hoy.
si es exigente o no exigente, y necesito o no su suplemento. ¿A cuántos gramos de proteínas diarios tienen que llegar, profe? Depende cada uno, claro, depende justamente todo. ¿Cuánto es tu peso? ¿Cómo te alimentas? ¿Sí? Depende del tipo de actividad física que hagas. O sea, yo no te puedo decir vos necesitas 60 gramos de proteína porque no te conozco. O sea, no conozco tu perfil. ¿Sí? Eso va a ser. Pero se recomienda que de tu alimentación un 15 a 20% sea de proteínas. ¿Sí? Pero no te podría decir un gramo porque no... Para usar los suplementos, la actividad tiene que estar organizada, tiene que estar programada. Si una señora sale a caminar la vuelta al rotondo, va hasta el río y vuelve, y no va a necesitar los suplementos. Respetando las 4 comidas y el plato que la licenciada nos plantea, va a estar cubierto. Si yo voy al gimnasio o voy a entrenar cualquier deporte, el club, y yo tengo competencia el fin de semana, y el técnico o el profe que está a cargo dice: el lunes hacemos esto, el martes hacemos esto, el miércoles toca esto, pero el miércoles es más duro porque es el pico de la semana, y capaz que ese día el miércoles necesita suplemento, pero el lunes y martes no. Todo va a depender con todo, con lo que hagamos día a día y la actividad física que tengamos y lo organizado que estemos. Exactamente. ¿Sí? Profe, ¿también saben recomendar consumir la proteína después de entrenar? Por lo general se recomienda antes. ¿Sí? Yo también lo tengo como antes, porque vos Antes, necesitas el combustible ese Claro, Sí. para hacer la práctica. claro. Porque Antes. lo que consumimos de los alimentos o de ese suplemento es el combustible. Claro. Es como el auto. Sí, es antes, pero Sí. saben decir también después para recuperar los tejidos. Claro. y No, eso. porque se hace antes, porque acuérdense que la proteína, o sea, si la consumimos después, ¿a qué hora va a ser la recuperación del tejido? ¿Se hace después o cuándo? Entonces, ya necesitamos tener la proteína, ya que se empiece a digerir y absorber para poder utilizarlo. Si la hacemos después, ya no tiene sentido. Por eso se recomienda antes. ¿Sí? Y después, bueno, después depende, porque quizá después esa persona se va a su casa y vuelve a entrenar. Entonces, estaría sirviendo para la actividad siguiente. Hay gente que entrena doble turno. Totalmente, ahí sí, porque le sirve para después. Sí, depende, por eso digo organización. Huguito, vos hiciste, no miro el guido ahí. No. Guada, vos hiciste la pretemporada Sí, me habían dado esto. de pádel, ¿o no? Sí, Y entrenaban doble turno. sí. ¿Qué hacían en la mañana? A la mañana desayunábamos, a las 8 nos levantábamos, yo por ejemplo tenía que entrenar a las 10, a las 8 nos levantábamos, desayunábamos, después comíamos ahí en el club y empezábamos a entrenar la tarde, toda la tarde. Bien. Y Después a la mañana, ¿qué hacían de actividad? gimnasio y después nos íbamos a la cancha. Claro, ahí hacen doble turno. Sí, Claro. y después volvíamos a la tarde, a Bien. hacer gimnasio y de nuevo a la cancha. ¿Y te acordás que desayunaron, o sea, todos desayunaron lo mismo, le iban para desayunar o cada uno? No, nosotros nos hacíamos. Ah, bien, en cada bien, bien. casa. Bien. Y después era un doble turno para los dos, porque era mañana, tarde, gimnasio y cancha. Claro, Era mucha actividad. bien. ¿Y les recomendaban suplementos Sí, o es que era- después fue una nutricionista a hablarnos así de eso. Bien. Bien, bien. En ese caso que cuenta el Guada, al entrenarse doble turno, y sí, vamos a necesitar una ayudita Totalmente. para rendir. ¿Está bien? Es como el auto, como digo. Queremos hacer 500 kilómetros y tengo que cargar combustible en el tanque. Totalmente. Si tengo que hacer 500 kilómetros y tengo un cuarto de tanque, y no voy a llegar donde quiero llegar al rendimiento. ¿Está bien? Como dice la licenciada, depende de cada uno de la actividad que realice. No, el Nico no puede ser lo mismo que el Benja, digamos. Claro. Cada uno es individual, igual que los planes de entrenamiento, chicos, en los gimnasios. No es. Es individual, digamos. No es que uno levanta 30 kilos, yo también tengo que levantar 30 kilos. No, porque son diferentes organismos. Y si lo llevamos al deporte en conjunto, también es distinto, por las posiciones de juego que juega cada uno. ¿Sí? Algunos son pivot, otros son bases, los que juegan al vóley son armadores, otros centrales. Cada uno tiene una función y trabaja distinto. Totalmente. ¿Sí? Cuando ustedes estén haciendo una práctica fuera de la escuela, del colegio, tengan en cuenta eso, que no se tiene que comparar con el otro,
sino tienen que ustedes mejorar su rendimiento de acuerdo a su situación. Y en cuanto a la alimentación, También. ver qué necesito para poder rendir mejor. En eso también incluye el metabolismo. Yo puedo por mi cuerpo Por eso. tengo que comer tal cosa, pero en realidad mi metabolismo actúa de forma distinta. Totalmente. Exactamente. Por eso nosotros acá hablamos de porción y no de cantidades, porque yo no puedo generalizar, no puedo poner 2 tostadas o una taza de leche. Y no, porque eso se va a personalizar para cada uno según todo lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces cada organismo es un mundo. Todas las personas por ahí hacen actividades diferentes, tienen patologías, como en este caso, que hay que adecuar la alimentación. Por eso el plan de entrenamiento, como el plan nutricional, es adecuado y es personal para cada uno. ¿Sí? Cada uno persigue su objetivo, que es diferente al otro. Totalmente. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿alguien quiere hacer alguna acotación? ¿Algo más? ¿Alguna duda, pregunta? ¿O algo que quieran contar como experiencia? Y tomar agua. A mí desde muy chiquita me acostumbraron a tomar agua por mi abuela. Y cuando tomo gaseosa es una sensación rara en el gas, lo siento todo así como medio raro. Bueno, mejor. Siempre lo que vamos inculcando, lo que nos van inculcando de chicos es lo que después nos sirve, ¿sí? Siempre obviamente hablando de hábitos saludables, como por ejemplo decir el agua. Si de chico siempre comemos cualquier cosa, y bueno, de grande no vamos a decir, bueno, me voy a comer una ensalada porque no lo tengo, o sea, no lo tengo asimilado, ¿sí? Entonces por eso está bueno que ahora que tenemos esta charla, piensen, recapaciten y digan, bueno, voy a incluir estos grupos de alimentos, ¿sí? Vamos cambiando, porque esto a largo plazo nos va a servir, ¿sí? Nos va a repercutir en todo nuestro organismo, ¿sí? Alan, sé que vas al gimnasio, ¿qué puedes contarme? No, mayormente cuando estaba por competir, ¿qué sería? Me armaba la alimentación en base de proteína, carbohidratos y grasa. En el almuerzo comía una pechuga de pollo con huevo, arroz y verdura, ¿qué sería? Bien, contanos, Alan, ¿qué actividad haces? Gimnasio. Está bien, Gimnasio y calistenia. ¿Y qué? Y calistenia. ¿Cuál es? Se controla el peso corporal, que sería. A través de eso vemos el aumento de masa muscular o definición, que sería. Dependiendo de la alimentación también, obviamente. Bien. Me contaba... Claro, me comí una parte. Sí, ¿qué consumí, Alan? En el almuerzo consumía una pechuga de pollo, Bien. huevo, arroz y verdura, que sería. Cuando estaba para competir. Ahora es muy distinto. Y ahora en etapa de entrenamiento del día a día, ¿qué recomendación te dan o qué consumís de alimento Nada, normal. normal? Bien. Consumir normal. ¿Y vos consumís, o sea, incorporás todos estos grupos de alimentos? Sí, cumplo con los 4 comidas, que Listo, sería listo. mayormente todo agua, así. Bien, buenísimo. Genial. Bueno, pongámonos en práctica y a cambiar esos pequeños hábitos que después nos van a servir. ¿Sí? Bueno, chicos, gracias. Bien.